esta reunión yo la quisiera dedicar, a lo mejor estos miércoles, dedicarlos a algunas sesiones sobre este viaje, pero desde otra perspectiva. No es nada más como un papá que saca el álbum de los recuerdos y le empieza a pasar fotografías a los hijos y mira, aquí estuve y acá estuve, sino captarlo desde el punto de vista bíblico, que Dios nos quiere enseñar algo, y yo le confío al Espíritu Santo que tiene algo que decirnos. Siempre hay algo que nos dice. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo, dice ahí en Éxodo capítulo 3, dice: me acercaré para ver esta grande visión, una grande visión. Ahí lo dice en el capítulo 3 de Éxodo. Y cuando uno habla de esa grande visión, hay que entender de que Dios quiere enseñarnos algo que va más allá de tu óptica natural, lo que tú ves con tus ojos. Hay algo que existe, pero no lo podemos detectar o ver a simple vista, a menos de que el Señor corra el velo para que lo puedas ver. Y eso no nada más en lo visual, aún en los sentidos del oído y en otros sentidos. Muchas cosas Dios te las puede revelar y te puede dar más profundidad de las cosas que tú a simple vista, usando tus puros sentidos naturales, ves. No es suficiente la información, hay algo más que Dios nos quiere enseñar, y mucho de ello es la revelación. En 2 Corintios el apóstol Pablo menciona de que la grandeza de las revelaciones, él tuvo tremendas revelaciones de Dios que por sí mismo no las podría comprender, sin embargo Dios se las dio a él. El apóstol Pedro en una de sus epístolas dice: hay cosas profundas que, hablando de Pablo, él las tiene, él las comprende, para nosotros difíciles de comprender. Lo dice en la segunda epístola, capítulo 3, segunda epístola de Pedro. Pero en el capítulo 2 Corintios 12 dice que no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones. Yo quiero hablar un poquito de eso, porque voy a hablar un poco de los lugares a donde fuimos, pero son lugares de visiones y son lugares de revelaciones. Y aquí también este lugar es un lugar de visiones y revelaciones, pero bíblicamente hablando, estos lugares de alguna forma retuvieron las visiones y las revelaciones y las dejó aquí plasmadas el Señor con un propósito para nosotros, para este tiempo. Y es aquí donde tú vas a empezar a captar algunas cosas que seguramente el Espíritu Santo te quiere decir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, nos platica la historia de un hombre llamado Cornelio, y de cómo, dice aquí, él era un centurión, versículo 1, en el versículo 2 dice: era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Y vio claramente en una visión. ¿Se dan cuenta de eso? Cornelio vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Todo esto es una visión, pero es una realidad. No es nada más una fantasía o una onda por ahí flotando, sino es una realidad. Pero Dios le está permitiendo verla, esa visión. Y dice aquí, él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y posa en casa de cierto Simón. Ahora quiero que ubiquemos las cosas. Ahorita vamos a ver las dos ciudades, les voy a pasar unas fotos para que vean más o menos lo que es esta ciudad, lo que son estas ciudades ahorita, Jope y Cesarea. Están a una distancia más o menos de unos 60 kilómetros entre una y otra. Y dice aquí que, versículo 6, posa en la casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, la visión te está llevando a una realidad mucho más grande. Y entonces, ido el ángel que hablaba con Cornelio,
le llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Está en Cesarea Cornelio, su casa está ahí, es un centurión, es una base militar, y de ahí lo lanza y lo envía a Jope. Jope es lo que hoy conocemos como Tel Aviv. Es algo que me quedé pensando, dije, wow, no sabía que Jope es Tel Aviv. Por eso está conectada la palabra, cuando ves los letreros en Israel, dice Yafa, Tel Aviv. Hay un pequeño guión, pero es la misma cosa. Empezó la ciudad, ahorita vamos a ver eso. Empezó la ciudad y fue invadiendo la antigua Jope. Es como si Monterrey creciera y se come la Villa de Santiago, más o menos, para que tengas una idea. Y de repente pues ya la Villa de Santiago es un pequeño barrio, ya no es ni siquiera la villa ni nada, sino se lo comió la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces más o menos eso fue lo que pasó. Y entonces envió a Jope, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora aquí, esta palabra éxtasis habla de una, como, no es un desmayo, pero sí es algo donde pierdes contacto con la realidad, pierdes contacto con tu mundo real, con las cosas que te rodean, y entras en otra dimensión, entras en otras cosas. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora yo quiero pasarte unas fotografías, nada más y a lo mejor unos pequeños videos chiquitos así, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Jope significa brillante o hermoso, es lo que significa Jope. Y este es Jope en la noche. Estas son fotografías nocturnas de lo que parecería la Jope antigua, la Jope de donde salió Jonás, salió de ahí. Era un puerto, era un punto de partida donde tomó su barca para irse a Tarsis. Y bueno, ya no es lo que parece, ahora es una ciudad abarcada, ya la invadió totalmente Tel Aviv, ya la abrazó, ya la tiene. Si quieres pasar la siguiente, por favor. Esto es el aeropuerto de Tel Aviv. Esta es la multitud de gente que hay ahí, colas larguísimas, gente de todos los tipos, pueblos, lenguas que te puedas imaginar, en una línea hablando ruso, en otro ucraniano, en otro africano, español, portugués, diferentes. Son colas largas, están pasando por la inmigración que está revisando los pasaportes y los papeles de todos los que están llegando. Este es el aeropuerto. Lo que estás viendo es solamente una pizquita de lo que realmente lo que está pasando en Israel, no nomás en el aeropuerto, en Israel. Si quieres pasamos la siguiente fotografía. Esto es lo que pasa en las calles de Israel, y aquí están los jóvenes danzando. Si pueden poner el sonido, no sé si lo pueden poner, ¿verdad? Si tú ves las filacterías, eso que les están colgando son como son como cinturones que producen como cilicios, les llamaríamos. Son como las filacterías, y es una señal de estar en continua oración. Y muchos de ellos traen sus kipas, las gorritas negras o blancas o de diferentes colores, que son memorial nada más de que es Dios que está encima de ellos. Esta es la juventud de hoy. No todos hacen eso, hay que ser realistas. No creas que todo Israel es así santita, sino tenemos de todo.
Pero es muy interesante ver estos jóvenes haciendo esto en las calles allá. Si quieres pasamos a la siguiente. Estas son las costas por donde se fue Jonás, y probablemente es la costa por donde estuvo la casa del curtidor Pedro, de Simón el curtidor, donde estuvo Pedro hospedado. Ahí tú ves la playa, es la noche, y nota claro, los edificios y todo eso ya es totalmente una ciudad moderna. Desde donde estamos tomando es la parte antigua, que puedes tener una idea de la ciudad de Jope. Pero Jope y Tel Aviv es la misma cosa. Y yo quisiera, no sé si falte otra fotografía o ya vamos a entrar a Cesarea. Si entramos a Cesarea, ahí déjala. Todavía no quisiera entrar a Cesarea. Pero quiero nada más hablar un poco de Jope antes de entrar a Cesarea. Y aquí hay dos eventos importantes, probablemente tres, pero dos importantes. Uno de ellos es de que de Jope sale Jonás con un llamado que lo está llamando Dios a ir a predicarle el evangelio a una nación pagana que había lastimado mucho a Israel, los ninivitas. Y Dios le había dicho que fuera a predicarles el evangelio. Y Jonás huye a Jope. Esto viene en Jonás en el capítulo 1, si quieres verlo. Ahorita regresamos al capítulo 10 de los Hechos. Pero aquí está Jonás huyendo del llamado de Dios, y para huir, su punto de partida es Jope. Es ahí donde él decide dejar atrás el llamado, no quiere obedecer a Dios, le ofende el hecho de ir a ministrar a una nación que lastimó a su pueblo, que hicieron maldad y media. Y en los primeros versículos de este libro de Jonás nos habla la manera en que este hombre recibe una visión. Es una visión, es un llamado que Dios le está dando, porque las visiones también son llamados. Y le está hablando Dios aquí a Jonás para ir, y en su llamado Jonás decide no hacerle caso a la visión. El apóstol Pablo en una de sus en el libro de los Hechos dice: no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Dios se le reveló y le dio una instrucción y le dijo lo que iba a hacer. Así es que en la revelación hay una visión y en la visión hay un llamado. Entonces Jonás recibe un llamado que en sí es una visión, lo está llevando a ir a Nínive, no quiere. Versículo 2 le dice en el capítulo 1 de Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsís, y descendió a Jope. Esto que acabamos de ver, ahí descendió Jonás, ahí estuvo. Jonás tenía un llamado, tenía una visión, pero no quiso la visión, no le quiso hacer caso, huyó de la visión, le incomodó la visión. Muchas veces así es. Dios le habló en visión a Ananías que fuera a orar por Pablo, y no quería ir ahí Ananías. La visión le incomodó. Lo que vio ahí, lo que oyó ahí, no le gustó. Y sin embargo la visión era una orden celestial, era una orden de Dios. Y entonces dice aquí que se levantó y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia del Señor. O sea, Jope tiene su historia aquí, podríamos decir que es el punto de partida, donde vemos por primera vez la ciudad siendo una plataforma de huida, donde huye a alguien que recibe una visión y no la quiere abrazar, no la quiere obedecer, prefiere irse en sentido contrario a lo que Dios dice. Esa es una. Volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 10, Jope es una ciudad donde está el apóstol Pedro. Sube, dice ahí la escritura, sube a la azotea, versículo 9, para orar. ¿Sí? Ahí en Jope sube, está en una casa que está pegada a la orilla del mar, junto al mar, dice el versículo 6, en la casa de un curtidor, alguien que curtía pieles, y ahí está Pedro. Y Pedro tuvo hambre, y dice que le vino un éxtasis, o sea, una desconexión, se desconectó
no sé cómo suceden, pero a veces estas éxtasis te llevan a niveles más altos donde estás aquí pero estás allá, y estás allá pero no estás aquí. No sé cómo explicarlo. Una forma de éxtasis o de visión es lo que Esteban tuvo cuando lo iban a apedrear. Vio los cielos abiertos. Eso es una forma de ver los cielos abiertos. Esteban vio eso. Hay gente, a lo mejor entre ustedes hay algunos que han tenido esa experiencia, que han podido ver cosas que no están en la realidad, que no están en nuestra realidad. Son una realidad, pero no están en nuestra realidad. Y hay gente que las puede ver. Hay gente que sí tiene esa gracia de parte del Señor. Y bueno, aquí cuando yo estaba en el aeropuerto de Tel Aviv, estando ahí esperando a los demás que iban llegando, me vino esto, y yo lo veo como una revelación, pero me llamó mucho la atención. Si tú ves lo que vio, si quieres deja la foto esa, pero si tú ves lo que vio Pedro, dice que vio el cielo abierto, versículo 11, y descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Me interesa las palabras que utiliza Lucas para explicar la visión. Ve que baja del cielo un lienzo atado de las 4 puntas, es como una sábana. Cuando dice 4 puntas, no sé qué te venga a ti a la mente, pero a mí me viene a la mente los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. Y dice que bajaba del cielo este gran manto, y que contenía en ello, dice ahí, todos los tipos de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Venían bajando. Cuando estaba en el aeropuerto, lo que me vino a la mente es la profecía de Pedro, literal, cumplida 2000 años después, literal, 2000 años después, porque esta gente bajó del cielo. Esta gente bajó del cielo, bajó en aviones, no sé si me entiendan, y bajó en Jope. ¿Sí me están siguiendo por dónde va la cosa? Esos son los animales que él vio, y que no eran animales, sino son personas de diferentes naciones, y cada nación tiene un tipo de animal que lo representa. Bueno, lo que estaba dándole a entender Dios a través de la visión era eso, pero lo poderoso de este asunto es de que tiempo después, siglos después, esa visión en el mismo punto es una realidad. Bajan del cielo de los 4 puntos, porque hay aviones que llegan de Australia, y hay otros que llegan de China, y hay otros que llegan de México, y hay otros que llegan de Hungría, y hay otros que llegan de África, y todos están ahí reuniendo y bajan del cielo a ese punto del aeropuerto. Y cuando estaba viendo eso, me vino la escritura y me dije, qué tremendo. La visión que vio Pedro, siglos después, cobra vida, y Dios la traduce en un lenguaje accesible, porque tú y yo podamos comprenderlo, y que está sucediendo hoy entre nosotros. Aquella visión, esta que está escrita aquí en el libro, está sucediendo. No sé si eso te asombra a ti o te deja así pensando un rato, pero a mí me electrificó. Me dije, wow, esto es algo tremendo lo que está pasando. Porque si eso es cierto que le pasó a este hombre allá, ¿cuántas otras no visiones, otras visiones más que existen aquí, dichas, están cumpliéndose hoy en nuestros días, aquí en medio de nosotros, y no nos estamos dando cuenta? Por eso la visión, cuando las ves, no las captas hasta que se convierten en revelación, hasta que Dios te revela esa visión. Te voy a decir cómo le pasó a Pedro. Cuando Pedro vio esto y oía la voz que decía mate y come, Pedro dijo, no voy a comer, no voy a hacerlo. Y él decía, no como nada común. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, él quería la traducción de la visión. ¿Puedes decir conmigo eso? La traducción de la visión.
La visión tiene que ser traducida. La visión es un lenguaje. Son las lenguas de Dios. Y necesita una interpretación esa lengua. Necesitamos el don de interpretación de las lenguas de Dios para que lo puedas entender en su magnitud. Y él quería la traducción. ¿Qué significaría la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le está dando vuelta, la está rumiando, está digiriéndola, está comiendo aquello, esa visión. ¿Qué significaría? ¿Por qué qué? ¿No te ha pasado que tienes un sueño y como que te levantas y le empiezas a dar 2, 3 vueltas diciendo, a ver, ¿cómo estuvo eso? No lo entendí muy bien. ¿Qué significaría? Aquí está dándole vueltas, como rumiando con el cerebro, la visión que Dios le estaba mandando, tratando de traducirla y de entenderla para poderla digerir, que le caiga. Hay quienes reciben visiones y las desechan, ni siquiera las rumean, no les interesa masticarlas. Y uno de ellos fue Jonás. No quiso la visión de Dios, la rechazó. Pero Dios dijo, no. Hay una parte en la Biblia que dice, tendráis que beberla. O sea, te la vas a comer. Y si no es a fuerzas, te la vas a comer. Y si no te la comes, te come la ballena, te come el pescado grande. O sea, o te come la visión tú, o la visión te come a ti. Tú dices. ¿Sí me entiendes esto? Y eso es lo que le pasó. El pez grande se lo comió a él, porque él no quería asimilar, él no quería rumiar la visión, él no quería integrarla en su corazón. Y Dios dijo, no, entonces voy a mandar a alguien que te va a comer a ti y te vas a integrar en el cuerpecito, en la ballenita o en el pez grande ese, ahí te vas a quedar. Y ahí fue donde se arrepintió Jonás y finalmente le dio la orden Dios al pez y ya el pez lo vomitó, lo soltó y ahora sí empezó a formar parte de él la visión de Dios. Esta es mi visión. Mi visión es que se salve el hombre, que no se pierda nadie. Esa es mi visión. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, aquí está Cornelio mandando a su gente, le llegan estas personas, estos amigos, y estaban preguntando por Simón, versículo 18, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí es donde empieza Pedro a captar, y aquí es donde vamos a empezar a dejar Jope, la ciudad de la visión, donde la recibió Pedro, donde estamos viendo la pintura, aquí la fotografía del aeropuerto, donde están llegando del cielo hoy millones de personas al año del cielo, llegan a Israel de diferentes rincones del planeta para llegar a Israel. ¿Y por qué van? Porque quieren un encuentro, quieren un contacto, quieren una experiencia religiosa. Eso es lo que quieren. Tienen hambre de Dios. Y ahora nos vamos a mover a la ciudad de Cesarea. Y entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron
en Cesarea. Fue un día de viaje, de Jope allá, más o menos unos 50 kilómetros más o menos se los pueden echar, es como la caminata de un día, un poquito más de un día. Pero yo quiero enseñarte ahora la parte de lo que es Cesarea. Cesarea es una ciudad, era un puerto fenicio, antiguo, igual que Jope, era un puerto antiguo. Y luego poco a poquito ya lo invadió la modernidad, vamos a decirlo así. Pero en el tiempo de Cristo nuestro Señor, este era un puerto de los fenicios, y luego llegaron los romanos, y por el año 22 antes de Cristo, Herodes comenzó a construir aquí un puerto que se llamó Cesarea en honor a César Octavio Augusto, que era el César de su tiempo, y él quería complacerlo y le pone nombre Cesarea en honor al César, y compite este puerto con todos los puertos que tenía Roma, y era, por decir así, el puerto más moderno, más impactante. Los muelles, los embarcaderos, la cantidad de movimiento que había ahí era increíble, y competía con los puertos de Roma, de la misma península italiana. Era un puerto tremendo este. Entonces tardó como 10 años en construirla. Para el año 10 antes de Cristo ya había terminado lo que hicieron, y la perfeccionó. Tú ves esta ciudad, si quieres pasar a la siguiente. Bueno, ahorita me regresas a este punto. Si quieres, seguimos la que sigue, aquí. Vamos a la que sigue, Estamos viendo toda la construcción. Aquí ya hay varias culturas empalmadas, porque son varias culturas que llegaron. Primero llegaron los fenicios, luego llegaron los romanos, y luego llegaron los musulmanes por el siglo VII, y también pusieron lo suyo, y luego llegaron los cruzados y también pusieron lo suyo, y total fue un quita y pon, y entonces se fue combinando, utilizando las mismas piedras. Hacían así como en México la catedral fue hecha con piedras de la pirámide y cosas por el estilo. Bueno, más o menos hicieron lo mismo allá. Y lo que estamos viendo aquí es la ciudad de Cesarea, y esto es el teatro, por decir así. Este es el teatro que existe en Cesarea. Eso ya existía en el tiempo de Jesucristo, y en el tiempo de Pedro y de Pablo, porque Pablo también estuvo ahí en esa ciudad. Si quieres pasamos ahora quiero regresar un poco. Ahí donde la pusiste, ahí. La ciudad tiene cerca, se cree, de más o menos unos 2 kilómetros más mar adentro está la ciudad. O sea, el mar se la tragó. El mar ya la ha ido devorando. En 2000 años ha ido subiendo el nivel del mar y se ha ido comiendo la ciudad. Entonces, abajo de esto que estás viendo aquí, hay todavía muchas ruinas de lo que era la ciudad antigua de Cesarea. Ahora podemos regresar atrás, y quiero enseñarles esta otra más, por favor. Bueno, este era el teatro. Son increíbles las acústicas que tenían ellos. Este es el escenario que tenían ellos hacia allá, viendo el mar, y la acústica de aquí, piénsenlo, sin micrófonos, sin bocinas, sin tanto rollo como tenemos ustedes. Ellos tenían este tipo de sistemas, y se oía perfectamente bien lo que estaba diciendo el de allá abajo. ¿Sí? Todavía se usan esos escenarios. Esta piedra, es una evidencia arqueológica de la realidad. Esto le dio más valor a la Biblia, le dio un sentido, un respaldo arqueológico, por decir así. Porque aquí, aunque no lo vean ustedes muy claramente, pero aquí, si te pudieras acercar bien a la toma esta, ahí viene la palabra Pilatos, y no es de la gimnasia Pilatos. Estamos hablando de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos vivía en Cesarea, y ahí está una evidencia arqueológica de que ahí fue su residencia.
en Cesarea, Pilatos. Y cuando la arqueología dice estas cosas y nos permite descubrir que esta inscripción, el nombre de Pilatos, y vas a la Biblia y te dice eso, entonces la Biblia empieza a tomar mayor peso para la gente. Dice, ¿sabes qué? Pues aquí lo dice la Biblia, pero deja tú eso, la arqueología lo confirma. Entonces empiezan a decir, la Biblia es verdad. ¿Sí estamos entendiendo? Tiene un sentido. Entonces Cesarea es como un archivo, es como un almacén de información arqueológica que respalda lo que dice aquí. ¿Quién sabe qué otras cosas van a descubrir? Pero cada vez que escarban, descubren cosas que confirman la palabra. Ahora, volviendo a Cesarea, la ciudad de Cesarea fue la casa de Cornelio. Fue ahí donde tuvo la visión. Y fue ahí donde llega Pedro a estas costas y predica el evangelio a la casa de Cornelio. Y mira lo que dice ahora en la ciudad de Cesarea. Fíjate cómo ya digirió la visión que recibió en Jope. Dice aquí, versículo 25, versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Conste que eran gentiles. Cesarea era un club de golf, por decir así, exclusivo de gente top que vivía ahí. Ahorita, en estos días, Netanyahu, el primer ministro, vive en Cesarea. Su casa, su residencia está ahí, hoy en día. O sea, es una zona como VIP, ¿verdad? Gente nice ahí. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y se postró a sus pies y lo adoró. Y Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, pobre Cornelio no entendía muchas cosas. Cuando uno va a Israel, hay mucha gente como Cornelio que adora las cosas, abraza las rocas, se talla, se unta, hace cosas raras que tú dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Verdad? Si nosotros somos raros y oramos en lenguas, ellos son más raros. ¿Sí me entiendes eso? Y entonces entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y dijo estas palabras, Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era una abominación. ¿Por qué? Porque los gentiles adoraban ídolos y también los gentiles comían comidas inmundas y los gentiles no se circuncidaban. Entonces no estaban dentro de la ley y tocarlos contaminaría al judío que quería santificarse. Entonces, cuanto más lejos mejor. No entraban a sus casas y evitaban que entraran a sus casas. Los gentiles los atendían a la puerta. Entonces era una distancia muy marcada. Y sin embargo, aquí Pedro está diciendo algo bien importante, porque ahora empieza a ligar la visión que tuvo en Jope con una comprensión. Ahora empieza a comprender la visión, la empieza a interpretar. Y le dice aquí en el versículo 28, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjate la traducción. Ahorita le decía la voz, mata y come, y él decía, no, porque ninguna cosa común como yo. Y le dice el Señor, no, lo que Dios, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces le dice Dios, versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces empezó a entender la visión, ya le empezó a dar la traducción, ya tuvo la interpretación, el don de ciencia, el don de interpretación de lenguas,
ahora empieza a entender el lenguaje de Dios. Y aquí le está diciendo, ahora me di cuenta que Dios me dice que no llame a ningún hombre común o inmundo, a ningún hombre lo llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. O sea, ya para cuando llegaron estas personas a la casa de Pedro, ya estaba asentándose la interpretación. Estaba diciendo, me está diciendo Dios algo aquí. Y el Espíritu le dijo, vienen estos hombres, recíbelos sin dudar y ve con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ya Pedro ya empieza a entender la visión, el plan que Dios tenía, y se lanza él a esta ciudad de Cesarea, y empezó a hablar ahí con Cornelio. Y voy a leerles esta parte porque es muy importante, porque es ahí en Cesarea, en esta región. Si quieres pasar otros puntos, no sé en qué punto de toda esta zona donde estuvo, porque es muy amplia, pero aquí en Cesarea fue donde el apóstol Pedro le declara a los gentiles por primera vez el evangelio. Y si tú lo ves, nosotros estábamos ahí en lo que es el teatro, y desde ahí podíamos ver el mar, y era como una ventana. Les decía, aquí hay una ventana invisible, pero es una ventana que se abrió desde Cesarea, y desde ahí salió el mensaje hasta aquí, hasta ti, hasta mí. De ahí salió. De ahí fue el mensaje a los gentiles. Antes los gentiles no tenían acceso a esa revelación. Pero aquí dice Pedro, empezó a decir versículo 30, dice, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así es que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso le está diciendo aquí este hombre desesperado por conocer a Dios. Sabes, toda esta gente que vimos en el aeropuerto, muchos de ellos son desesperados. Muchos. Cantidad de gente enferma. Yo los podía detectar, no sé si ustedes lo vieron, los que fueron conmigo, pero yo veía cantidad de gente con cáncer, gente enferma, que tú los veías y estaban demacrados, algo les estaba pasando, y estaban yendo hasta esos lugares buscando sanidad, buscando un toque de Dios, de ir hasta allá. Algunos batallando con sus muletas, otros con sus sillas de ruedas, otros con sus andaderas, batallando para llegar y ver si pudieran tocar aquellos lugares donde anduvo Jesús, a ver si todavía había alguna unción impregnada que les pudiera beneficiar a ellos. Cuando nosotros sabemos que Cristo está aquí en Monterrey, y Cristo está en Rusia, y Cristo está en África, y Cristo, qué increíble revelación para nosotros, pero para muchos no está revelado, no les ha caído el 20, están limitados. Y este es un hombre desesperado. Cornelio dijo: has hecho bien en venir, qué bueno que viniste, dime, ¿de qué se trata? Yo pensé que era bueno, pero ahora me doy cuenta que me falta algo. ¿Qué hago? Y entonces le dice Pedro, abriendo la boca, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora sí le cae el 20 totalmente a Pedro. Ahora entiendo. La visión que tuvo en Jope no la había entendido en su totalidad, pero ya cuando llega y está ante la persona que tuvo la otra visión,
y le está compartiendo la conexión, le prendió el foco. ¿Sí me explico? Hasta que se conectaron, le prendió el foco, dijo, ahora veo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios se agrada de gente que tiene temor de Dios y hace justicia, se agrada. Dios puede participar en ir a salvar a esa gente. Es una pregunta teológica. ¿Qué es de la gente que es buena y se muere sin Cristo? Es una pregunta teológica, todo el mundo pregunta eso. ¿Qué hay de ellos? ¿Se van a ir al infierno porque no oyeron el evangelio? Y yo puedo decirte que si Dios se agrada con todos los que le temen y hace justicia, Dios se encarga de mandar visiones aquí y allá y te mueve a lo que sea, hasta te usa un pez grande para que vaya y, o sea, Él se las ingenia para que les llegue el mensaje a esa gente. Y ya le tocará a la gente decidir si cree o no cree. Pero no hay lugar a dudas de que Dios es justo. No hay lugar a dudas que Dios es bueno. Aquí te lo está demostrando, que Dios es justo, Dios es bueno, no es malo y no es injusto con nadie. ¿Sí estamos entendiendo eso? Hizo todo para que este hombre pudiera tener acceso a oír el evangelio. Ahora le tocaría a Cornelio creer o no creer, pero Dios ya hizo su parte. Y así estamos para todos. Y aquí estamos nosotros, los Pedros, que hemos tenido un encuentro con Cristo y que tenemos el Espíritu Santo y que tal vez oramos y tal vez ayunamos y que en algún momento dado tú estás en un Jope donde Dios te va a abrir el cielo y te va a mostrar algo de lo cual no lo vas a entender al principio, pero si tú deseas rumiar la visión hasta que se digiera, hasta que te caiga el 20, hasta que lo logres entender en su significado, entonces tú vas a ver el cumplimiento de la visión, la vas a ver cristalizada. Y entonces aquí lo dice, ustedes saben lo que se divulgó. Bueno, versículo 36, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Empezó a testificarle de Cristo, luego al grano, Jesucristo es Señor de todos. Empezó a hablar el nombre de Jesús. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, lo que hizo Jesús era obvio, fue evidente, todo el mundo supo las cosas que él hacía. Miles lo seguían. Era algo que estaba conmocionada toda Israel. Los romanos sabían de él. Los saduceos, los fariseos, todo el mundo sabía lo que Jesús estaba haciendo. A donde íbamos nosotros en este viaje, en todos los puntos Jesús estuvo aquí. Y aquí que sanó a la suegra de Pedro, y acá que no, pues aquí visitó a Zaqueo y se convirtió Zaqueo, y acá hubo otra liberación, y acá no, pues aquí fue de las puertas del Seol y se cerraron, y acá, y así, una detrás de otra. Donde vayas está tocada la ciudad, está tocada la nación entera del caminar de Cristo por esos lugares. Es evidente. Entonces la nación entera sabía lo que hizo. De los 7 milagros en el libro de Juan, nomás hay 7 milagros. Eso es todo lo que está registrado ahí. Juan remata el libro diciendo, y yo digo que si escribiéramos todas las cosas que hizo Jesús, todos los milagros que él hizo, pienso yo que no cabrían en todo el mundo. O sea, Juan se limitó a 7 milagros. Pero al final te está diciendo, señores, estos 7 no son nada, Si te registrara todos los milagros que él hizo, todas las señales que él hizo, todas las liberaciones que él hizo, la cantidad de demonios que salieron, la cantidad de cosas que él hizo, las conversiones olvídate que convirtió el agua en vino, o que el pan, o cosas así, no. Miles de otras cosas más raras y más extraordinarias. No nomás que escupió, hizo lodo y vio. Ese es otro de los milagros en el capítulo 9 de Juan. No, de esos 7 no es nada.
a lo que se podría haber escrito. Te dejé nada más 7 para que más o menos tengas una idea, pero hay miles de cosas que no están escritas aquí y que Él hizo y Él sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue haciendo. Cesarea fue la puerta de salida de este mensaje a todas las naciones, a lo que tú y yo estamos oyendo hoy aquí. O sea, aquí fue por decir, el arranque de eso, del mensaje, en un puerto principal, Cesarea. Luego Antioquía, más adelante, es ahora sí la iglesia misionera que lanza gente a las naciones. Pero fue aquí. Nosotros no sabemos qué siguió de Cornelio. Después de aquí este mensaje, seguimos leyendo, ¿sí? Y nosotros, versículo 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Aquí empieza a hablar del evangelio, su muerte en la cruz. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahí está la resurrección, ahí está el evangelio completito. Murió en la cruz, resucitó de los muertos. Ahí está el evangelio, ya lo soltó. Y el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ya les lanzó la espada y les acaba de perforar el corazón a esa gente. Iba en un carro con un taxista, íbamos Adrián y yo. Él era italiano y estábamos platicando ahí un poquito y de repente pasó su hijo en una bicicleta, y yo no sabía que era el hijo, pero era un niño, y ¿qué tal? Lo saludó y sacó la mano, y era ya mayor el señor, y le dije, ¿lo conoces? Y me dijo, no, pues es mi hijo. Digo, pues es tu hijo, sí, mira, y tú aquí ruleteando y acá tu hijo cruzando en la bicicleta, y qué casualidad que te vio. Dijo, sí. Le dije, ¿cuántos hijos tienes? Dice, no, nomás tengo uno, me casé tarde. Dice, pues nomás tengo un hijo y lo quiero mucho. Le dije, qué padre, qué bueno que amas a tus hijos. Dice, ¿sabes qué? Dios te ama a ti también, porque Dios ama al hombre. Y dijo, pues yo no sé de mí, yo no soy muy bueno que digamos. Dije, no digas eso. Si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios y crees que Cristo murió por ti, resucitó a los muertos, y empezó a chillar. Así, siento así. Le dije, ¿quieres recibirlo? Claro que sí, lo quiero recibir. Bolas, así, no, o sea, rapidito. Recibió el Señor. Dices, tú, está lista la gente. Hay mucha gente que está esperando nomás recibir el toque. Y dice aquí, versículo 41, no todo el pueblo lo vio, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos el evangelio al pueblo, testificándole que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí les aventó el evangelio a Cornelio y a toda su casa, amigos, parientes, soldados, todos están ahí. Pregúntate, después de este evento, bueno, déjame terminarlo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó, en Cesarea. Ahí, lo que estamos viendo, ahí cayó el Espíritu. Igual que en Pentecostés, pero los gentiles tuvieron su Pentecostés. No sé si me entiendas. Los judíos tuvieron su Pentecostés ahí en Jerusalén. Los gentiles tuvieron su Pentecostés ahí en Cesarea. Esa fue su Pentecostés. Ahí empezó el primer Pentecostés gentil. Les llegó, mientras aún hablaba, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, los que estaban ahí, los que vivieron Pentecostés, vieron que ahora Dios
estaba mandando su Espíritu Santo sobre gente común y corriente. Y ahora eran ellos los que estaban orando en lenguas, igual que los apóstoles, igual que los discípulos. Se quedaron atónitos, no lo podían creer, era demasiado. La visión es tan poderosa que hasta que se cristaliza, te da la revelación y te quedas así, taciturno, perplejo, lelo, como dicen, de tan fuerte que fue. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, aquí el orden de los factores no alteró el producto. Se podía recibir el bautismo del Espíritu Santo primero y luego bautizarse en agua, o se podrían bautizar en agua y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para el Señor aquí te enseña otra cosa. Entonces aquí se descubre algo en Cesarea, se descubre algo doctrinal en Cesarea. ¿Y sabes qué es? Que cuando el hombre cree y Dios ve eso, no te va a pedir permiso, Él se mete. Para mí es una revelación de Cesarea. Cuando el hombre cree en el Evangelio sin decir palabra alguna más que creerlo, es suficiente para Dios, es suficiente para entrar. Y entra en la vida de una persona, como lo hizo en la casa de Cornelio, y no con uno, con varias personas. No sabemos cuántos serían. Y no solo eso, Dios puede darle premio mayor. Empezaron a orar en lenguas. Y se rompen las estructuras que tenemos aquí, los paradigmas que tenemos aquí, de que no, primero tiene que ser esto, y luego tiene que ser esto, y luego tiene que ser lo otro. Y Dios dice: no, muchacho, yo lo estoy haciendo a mi manera, quiero que descubras, que entiendas cómo lo hago yo, y me creas, y prepárate, porque voy a hacer cosas extraordinarias que tú no estás acostumbrado a ver, pero las vas a ver. Cesarea fue un lugar así. Pregúntate qué pasó. Una semana, un mes después, ya que se fue Pedro. Más adelante ahí vive Felipe en Cesarea. Capítulo 21, Felipe, el avivamiento de Samaria, está ahí en Cesarea y recibe a Pablo. Y más adelante a Pablo lo llevan preso a Cesarea. Así es que entre las ruinas que estamos viendo por ahí, en alguno de esos lugares hubo un calabozo donde lo tuvieron ahí detenido a Pablo 2 años. Y en uno de esos lugares tuvo una entrevista con el rey Agripa, porque fue en Cesarea que dijo Agripa: por poquito me convences en ser cristiano. O sea, esos muros de Cesarea oyeron estas voces. A mí me vuela la mente, qué bárbaro. Por poco me persuades a ser cristiano. Dices: oh, por poco, por mucho, ojalá fueras cristiano, menos estas cadenas, ojalá fueras como yo, ¿verdad? Dice: pero apelaste al César y al César vas a ir. Y de aquí zarpó para Roma, de aquí, de este puerto. Entonces Cesarea tiene varios eventos como que te compaginan las cosas, ¿no? La puerta que se abre, la visión del ángel, es un lugar angelical, bajó un ángel ahí, aquí bajó un ángel. Ahí bajó un ángel. ¿Dónde? No sé, pero por ahí bajó. Y luego de ahí se predicó el evangelio y de ahí sale del puerto. Y yo me digo, meses después, ¿qué cosas pasarían? Cornelio, ¿hasta dónde fue a parar el día que fue a Roma a visitar a su familia? O la gente que estuvo ahí, que salió de ahí a otros lugares, ¿qué fueron a llevar? Fueron a testificar. Fue una puerta tremenda. Tremenda. Y yo concluyo con eso. De lo que uno puede ver, la cantidad de cosas que puedes sacar nada más con detenerte un poco y escudriñar las escrituras y ver lo que la palabra de Dios te quiere decir.
Jope fue un lugar de una visión que hoy se está cumpliendo en el aeropuerto de Tel Aviv. Yo lo vi. Está sucediendo. Del cielo está bajando un manto con todo tipo de gente. Eso es, para mí fue wow. Hace 2000 años de eso, Pablo vio, tal vez vio un manto, pero para nosotros no era un manto, son aviones. ¿Sí me explico? Cosas que para su tiempo no tenía lenguaje, pues para mí ya tiene explicación. Gloria a Dios por eso. ¿Qué visiones no te dará Dios a ti de lo que Él quiere hacer? Porque esa visión fue porque algo que hizo Dios, quería hacer algo. ¿Cuántas cosas no querrá hacer Dios con nosotros y mandarnos una visión? Y a veces, como Jonás, no me interesa la visión, no es para mí, no la quiero. Y al otro se queda rumiando, dándole vueltas, pues ¿qué me querrá decir aquí? Señor, no te entiendo, pero a ver, soy medio tonto, explícamelo más despacio porque no entiendo, ¿qué me quieres decir? Y poco a poquito hasta que dice, ahora entiendo. Y Dios hace un plan, un proyecto mundial con una pequeña visión, porque fue mundial, una pequeña visión se hizo mundial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra y la revelación que nos das en ella. Gracias que sigues conforme a tu palabra, que en los últimos tiempos derramarías de tu espíritu sobre toda carne, y que a los jóvenes les darías visiones y a los ancianos tendrían sueños. Y todo esto es para cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos a recibirlos, ayúdanos a digerirlo, a entenderlo, a descifrarlo, a revelarnos lo que tú nos quieres decir, Padre, que a veces no comprendemos. Te pedimos perdón cuando hemos resistido la visión tuya. Perdónanos cuando la hemos desechado pensando que es una cosa pasajera y no le hemos dado la importancia. ¿Cuántas veces no nos habrás hablado y no te hemos oído, no te hemos escuchado, no te hemos obedecido? Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser entendidos en tu lenguaje, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro esta noche que esta es una iglesia de visiones, una iglesia de sueños proféticos, una iglesia donde hay revelación, donde los velos se corren y comprendemos y vemos las cosas y empiezan a tomar sentido y podemos traducirlo y decir, wow, aquí está, siempre ha estado aquí, no me di cuenta. Señor, gracias que tú eres el que das las revelaciones a tus hijos para cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias que ha llegado el Evangelio hasta nuestras vidas. Ayúdanos a llevarlo a los que aún no lo han recibido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Y el amor de Dios, su gracia y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.